Para el siguiente problema nos piden localizar el centroide del área plana que se muestra. El área plana es toda el área azul. El primer paso que debemos hacer para localizar el centroide de un área plana es saber en cuántas partes podemos dividir dicha área. Eh, para formar el área azul, solamente necesitamos a un semicírculo, quitarle un rectángulo y eso nos dará como resultado toda esa área azul. Vamos a identificar cada área con un color y un número. La figura 1 es para el semicírculo, sería toda el área, toda esta área, toda esta área. Sería la figura 1, a la cual le vamos a quitar la figura 2, que es ese rectángulo que está ahí. La figura 1, que es un semicírculo, tiene un radio de 30 del rectángulo son 20 pulgadas y 16 pulgadas. Entonces, para resolver este tipo de problemas, necesitamos hacer una tabla que tendrá eh, una cantidad de filas y una cantidad de columnas determinada. En cuanto a la cantidad de columnas, tendrá 6 columnas y en cuanto a la cantidad de filas, será la cantidad de figura que se separó de la figura original más 2. O sea que si tenemos dos figuras acá, si le sumamos 2 serían 4. Tenemos que hacer una tabla que tenga 4 filas y 6 columnas. La tabla se vería de la siguiente manera. La primera columna es para identificar con cuál figura vamos a trabajar. La segunda columna es para calcular el área de cada figura. La tercera columna es para calcular el centroide de cada figura con respecto al eje Y, que sería X testada. La cuarta columna es para calcular el centroide en Y, que se calcula desde el eje X hacia arriba. Fíjense que el X testada se calcula desde el eje Y. ¿A qué distancia en X o a qué distancia en menos X? Igual con el Y testada, se calcula desde el eje X. ¿A qué distancia del eje X hacia arriba y a qué distancia del eje X hacia abajo? Luego la cuarta columna es la multiplicación de lo X testada por el área de esas dos. Y la quinta, la sexta columna es para calcular la multiplicación de Y testada y el área. Serían estas. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el área de cada una de las figuras que están aquí arriba. La primera figura es un semicírculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como es un semicírculo, sería pi por radio cuadrado sobre 2. Eso nos dará un área de 2268,23. Para la figura 2, fíjense que esa figura, que sería ese rectángulo, no pertenece a la figura total.
O sea que es una figura a la cual le vamos a restar a la figura original. Y como se la vamos a restar, tenemos que poner el área de esa figura negativa. Sería menos el área de ese rectángulo, 20 por 16, nos da 320. Procedemos entonces a hacer la sumatoria de las áreas. Algebraicamente serían 2268.23 menos 320. Eso nos da 1948.23. Ese es el área total en pulgadas cuadradas de toda la figura que es azul ahí. Entonces, el equitestada de la figura 1 se calcula desde el eje Y. Si se fijan, la figura 1 desde el eje Y no tiene equitestada porque está pasando por el centroide de la figura. Sería esta figura igual a esta figura. La figura que está del lado izquierdo es igual a la figura que está del lado derecho. Para la figura 1, claro, no estamos considerando el rectángulo. Entonces, la figura 1 con respecto al eje Y está parado dicho eje sobre el centroide de la figura, sobre el 0,0 que está aquí debajo. Significa que dicha figura no tiene distancias en X. El X testada sería 0. El Y testada de la figura, de esa figura, sería una distancia que va desde su base hasta el centroide de esa figura. Para un semicírculo, el centroide en Y sería 4R entre 3pi. 4 veces el radio entre 3 veces pi. ¿De dónde sale este valor? Ese valor sale de tablas de figuras conocidas como lo son el rectángulo, el triángulo, el semicírculo, algún área elíptica, algún área cuadrática, cúbica. En el libro de texto, donde aparece ese problema, ahí aparecen una serie de figuras con sus respectivas áreas y vamos a ponerla por acá. Aparecen una cantidad de figuras de las cuales se puede ver que tienen el centroide en X, centroide en Y, tiene la área para cada una de las figuras que está ahí. Si se fijan, para el semicírculo, que es el área semicircular, sería el Y testada. Estamos calculando, sería 4R entre 3pi, 4 veces el radio. Entonces, para nuestra figura, 4 veces el radio, que es 38, entre 3pi, nos da 16.13. Para la figura 2, que es sencilla, es un rectángulo. El centroide en X, fíjense que hay que ubicar dónde está el sistema coordenado. El sistema coordenado tiene su 0,0 aquí debajo. Y el centroide de la figura 2 cae aquí, en el centro de su figura. Como es un rectángulo, es fácil encontrar el centroide, que sería la mitad de la base y la mitad de la altura. Pero si se fijan, con respecto al origen, a este punto, el centroide de esa figura en X es negativo porque se dirige hacia el menos X. Se puede visualizar también el centroide desde o desde el origen como si fuese un vector. Las coordenadas de ese vector tienen una componente en X negativa y una componente en Y positiva. Y yo quiero las coordenadas del vector. Si lo vemos como un sistema coordenado completo, el centroide de la figura 2 cayó
en lo que sería el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la X son negativas y la Y son positivas. Entonces, para la figura 2, el equidistada sería la mitad de su base, sería 20, pero como está hacia el lado negativo, sería menos 10, la mitad de la base. Menos 10. Y la altura sí quedaría positiva porque está apuntando hacia el Y positivo, sería la mitad de la altura. De altura tiene 16, la mitad sería 8. No necesitamos hacer ningún tipo de sumatoria aquí debajo ni aquí. Aquí no va nada, ni aquí tampoco. Pero de este lado sí, necesitamos la sumatoria de esas columnas. Primero tenemos que calcularla, las columnas, y esa columna de acá equidistada y el área. Entonces, para la primera celda de acá, sería 0 por el área, que sería 0. La segunda de acá sería el y testada por el área, 16.13 por 2268.23 nos da 36.586.55. La segunda figura, fíjense que tiene el área negativa y tiene el equidistada negativa. Significa que la multiplicación de equidistada por el área me va a dar positiva. Menos por menos daría más. 320 por 10 serían 3200. Y el y testada por el área negativa sería más por menos, me quedaría menos. Esta multiplicación sería negativa y nos da 320 por 8, 2560. Ahora necesitamos sumar esa columna y esa columna y colocarlo aquí debajo. 0 más 3200 nos da 3200. Y 36.586.55 menos 2560 nos da 34.026.55. Recuerden de la teoría que para calcular el X testada y el Y testada necesitamos saber que el X testada es la sumatoria de lo X testada por el área entre la sumatoria de las áreas. Y el Y testada es la sumatoria de lo Y testada por el área entre la sumatoria de las áreas. El X testada, la sumatoria de las áreas que está en el denominador sería ese cuadrito de aquí, esa celda. Sería común para las dos. 1948.23, 1948.23, y la sumatoria de lo equidistada por el área sería esa sumatoria de acá. Miren aquí, la sumatoria de lo equidistada por el área. Aquí iría 3200 y aquí debajo sería la sumatoria de lo y testada por el área, que sería 34.026.55. Como resultado tenemos que el X testada nos da 1.643 pulgadas. Vamos a marcarlo por aquí. Y el Y testada
nos da 17.465 pulgadas. Y lo marcamos por acá. Si fuésemos a marcar la ubicación exacta, o más o menos exacta, del centroide de la figura, sería desde el origen, desde aquí, desde el origen, en X, 1.643 pulgadas, más o menos caería aquí, y en Y sería 17.465 pulgadas, más o menos caería por acá. O sea que el centroide de la figura, más o menos, sería este de aquí. Ese sería el centroide de la figura del problema.